Buenos días, mi nombre es Braulio Guillermo Cabrera Miranda y a continuación les voy a exponer la práctica número 2 para la clase de sistemas hidráulicos y neumáticos. La finalidad de esta práctica es exponer el funcionamiento de una válvula de alivio una vez que ésta alcanza su presión de activación y lo que sucede con el flujo dentro del circuito cuando esto sucede. Para fines sencillos he decidido colocar esta bomba de desplazamiento variable y el motor de salida ambos a 1 galón por revolución, lo que significa que si yo coloco una revolución por minuto en la entrada, esta bomba va a estar desplazando 1 galón por minuto y este motor va a estar recibiendo una revolución por minuto de salida nomás. Todo con la idea de que lo mismo que tengo en la entrada, lo mismo tengo en la salida. Ahora, para nosotros activar nuestra relief valve tenemos que construir la suficiente presión para que ésta se active. Nuestra relief valve se va a activar a las 300 psi. El ejemplo a continuación es un ejemplo exagerado. Ustedes se darán cuenta a qué me refiero con esto de exagerado. Primero nosotros tenemos 500 revoluciones en la entrada, tenemos 500 revoluciones por minuto en la salida. Esto se debe porque nosotros no estamos impidiendo que el motor se esté forzando. Y si no se fuerza el motor, no hay presión, todo trabaja como debería, normal. Haciendo unos cálculos he descubierto que si yo coloco 918 libra-pie de torque en sentido opuesto al motor, esto hace que el motor se force lo suficiente para que alcance en el circuito las 299.9 psi. Les comentaba que era un ejemplo exagerado porque esto dirán ustedes, eso es básicamente 300 psi. Bueno, como podemos ver, la relief valve aún no se ha activado debido a que no ha cruzado los 300. Aquí podemos ver que es muy poco los galones que están fluyendo por el camino de la relief valve. Punto 5. ¿Qué es lo que le hace falta acá? Tenemos 499.5. La diferencia es lo que se está fluyendo por la relief valve. Tenemos 499, básicamente 500 de galones por minuto fluyendo a través del circuito y eso se traduce a 500 revoluciones por minuto en la salida. ¿Qué pasa si ahora nosotros incrementamos en 1 simplemente de torque dentro del ejemplo? Vemos que ahora sí el circuito alcanza las 300 psi. ¿Y eso qué significa? Ahora nuestra relief valve se ha activado. ¿Y qué pasa cuando se activa una relief valve? Todo el flujo va a pasar por esa válvula, por ese camino. Lo podemos ver aquí. Los galones por minuto que deberían estar pasando por el motor es prácticamente cero. Tenemos exponente a la menos 6, se traduce a 0. Y si hay 0 galones por minuto, hay 0 revoluciones por minuto en la salida. Esos 500 galones que deberían estar fluyendo por el motor y por el circuito en general, lo podemos ver, están pasando todos por el trayecto de la válvula de alivio. La válvula de alivio lo que está haciendo entonces es de que cuando construye suficiente presión que nosotros consideremos peligrosa para el circuito, se activa y tiene una conexión directa al tanque para que todo el flujo que está corriendo por el circuito se vaya directo al tanque y no ocurra una catástrofe. Entonces, en sí ese sería el funcionamiento de una relief valve o válvula de alivio una vez que alcanza su presión de activación y lo que ocurre con el flujo dentro del circuito. Muchas gracias.